Data Smart Grid. Generando análisis para pymes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos sean ustedes a este canal de análisis geoespacial. Me presento, me llamo Jorge Nájera, soy el creador y el fundador de Data Smart Grid y el día de hoy me gustaría poder demostrar a partir de un breve ejemplo que estaríamos realizando cómo el potencial de la analítica geoespacial brinda insights muy valiosos para la toma de decisiones de inversión, principalmente cuando hablamos de un local o de algún negocio tipo pyme, ¿no? Una pequeña y mediana empresa, cuyo factor determinante casi en su totalidad es la zona específica en donde se establece este punto de venta como tal. Entonces, el día de hoy lo que estaremos realizando es un breve demo de las herramientas con las cuales nosotros contamos. Vamos a realizar un análisis muy específico sobre eh, las características sociodemográficas y las características de la zona perfecta o adecuada para poder establecer una cafetería. En este caso en particular nos vamos a enfocar principalmente en Acapulco. Algo que no suelo comentar mucho, yo soy bueno, vivo en la Ciudad de México, aquí radico, aquí trabajo, aquí tengo todos mis proyectos, pero soy originario de Acapulco. Entonces, conozco la problemática que puede haber respecto a conseguir información valiosa para la toma de decisiones de pequeños y medianos empresas. Entonces, lo que nosotros nos proponemos en este video es mostrar un poco el alcance de los insights que podemos conseguir a partir de la analítica geoespacial para determinar si un lugar en particular es adecuado o no para poder establecer una cafetería. Sin nada más que añadir, comencemos. Bien, nosotros en particular tenemos dos formas de poder consultar la información específica de una zona, ya sea que nosotros ya tenemos algún punto específico que queremos analizar, por ejemplo, si ya tenemos algún local en una zona, si ya tenemos algún contacto que nos pueda servir para establecer ya un local específico, tenemos la opción de analizar directamente la dirección, es decir, especificamos la dirección específica del local y generamos el análisis. Sin embargo, y a raíz de la demo que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a suponer que no tenemos algún local. Voy a revisar las características de la zona y voy a tratar de encontrar el mejor punto de acuerdo a las variables con las que actualmente contamos. Esto, por supuesto, no quita la característica o la idea de que tenemos que analizar cuál es la oferta de locales en renta de la zona. Nosotros nos enfocamos principalmente en encontrar zonas óptimas, pero es una tarea adicional poder buscar la oferta de locales y tratar de revisar el tema de las rentas y que se adecue bastante bien a nuestro plan de negocios. Entonces, nosotros partiremos a partir de ahí. Vamos a realizar un análisis de la zona a partir de nuestro visualizador. En este caso, nos enfocaremos en analizar los negocios que entren dentro de la actividad de cafeterías, fuentes de sodas, neverías y refrescos, y vamos a filtrar específicamente por el nombre café, debido a que dentro de esta actividad pueden entrar pues precisamente cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refrescos y más. Como podemos observar a grandes rasgos, existe una distribución muy enfocada hacia el centro del país respecto al número de negocios que se establecen. Hay que tener en cuenta que las cafeterías son una clase de negocios que suelen ser muy populares porque a pesar de las dificultades que puedan llegar a tener, son considerados negocios que se pueden establecer muy fácilmente. Dentro de esto, la principal entidad que tiene un mayor número de negocios en esta zona de esta categoría es la Ciudad de México, llegando hasta 3,238 negocios. Seguido tal vez de México, el Estado de México con 2,811, Jalisco con 1,629, Michoacán con 944. En cierto modo, Guerrero no es una entidad que cuente con muchos negocios de cafeterías. Estamos hablando de cerca de unos 512 negocios apenas. Ahora,
Si nosotros pasamos directamente a revisar los municipios, tenemos algunos cuantos que sí presentan con cierta cantidad de cafeterías. Por ejemplo, y siendo el municipio que tiene mayor cantidad de cafeterías en Guerrero es Chilpancingo con 117. Acapulco con 83, Coyuca de Benítez apenas 6, San Marcos 3. Vamos a analizar entonces Acapulco. Vamos a revisar con detalle estos 83 negocios de cafeterías que están en la ciudad de Acapulco, en el municipio de Acapulco, y los podemos analizar con detalle. Voy a ocultar tantito estas capas, solo para ir mostrando un poco la idea. Tenemos dos concentraciones de datos o de puntos dependiendo de la zona. Por ejemplo, en toda esta parte del centro de Acapulco, unos cuantos establecimientos en Ciudad Renacimiento, algunos que llegan al tema del aeropuerto, otros que están un poco más alejados bueno, cerca de pie de la cuesta, básicamente, y algunos que están ya muy lejos, ¿no? Ya yendo como hacia precisamente Chilpancingo, que estaría en la parte de acá arriba. Ahora, hay un supuesto que nosotros siempre procuramos manejar debido a la importancia de este tipo de análisis. No es siempre mala idea establecer una cafetería al lado o cerca de otras. Sin embargo, ¿qué ocurre? Nos vamos mucho con la idea de que las cafeterías, este tipo de establecimientos, viven mucho de el consumo de las personas que pasan por ahí. Y es sí cierto, muchas cafeterías así se manejan. Sin embargo, si nosotros establecemos una cafetería cerca de otras, vamos a entrar en una competencia un poco fuerte. Esto significa un mayor nivel de diferenciación. Mientras requeramos un mayor nivel de diferenciación de nuestra cafetería, eso involucra un costo mayor. Simple y sencillamente. La estrategia más fácil para una cafetería es buscar zonas viables económicamente que tengan un nivel de población adecuada en un radio específico y que preferentemente esté alejado de la competencia. Con alejado me refiero a que pueda capturar personas en un radio de unos 500 metros aproximadamente, que es lo que una persona se tardaría aproximadamente en unos 10, 8 minutos caminando máximo para poder capturar esa población. Entonces, bajo ese esquema, el primer supuesto que nosotros hacemos es, si nosotros analizamos el radio de captura de negocios de estas categorías, vamos a encontrar focos interesantes. Por ejemplo, en esta parte, cercano a la Universidad Alahuagro, aquí también tenemos la zona hospitalaria de Acapulco. Entonces, varias de las cafeterías de aquí se fueron con la idea de establecerse cerca de donde están los doctores y están cerca a los universitarios. Es una estrategia bastante curiosa. Sin embargo, podemos notar que hay mucha competencia aquí, ¿no? Están todos estos que están básicamente aquí al lado. Otro foco alto de competencia lo encontramos acá, que prácticamente está cerca del mercado central de Acapulco. Me imagino que son cafeterías muy pequeñas. Tenemos esta otra parte que está cercano a Costera Miguel Alemán por el fuerte de San Diego. Precisamente aquí está el Zócalo. Entonces, estas cafeterías se establecieron muy cerca del Zócalo. Tenemos esta otra de acá, que está ya cerca del centro de convenciones, una zona económica con un nivel socioeconómico relativamente alto. Y la idea de esto es tratar de establecer un negocio que no tenga algún problema de que sea capturado a cierta parte de su población objetivo en una zona por otra cafetería. O en pocas palabras, tratar de evitar la competencia. Entonces, ese es uno de los puntos. Establecer un negocio que no esté dentro de ninguna de las áreas de influencias de estos otros negocios. Ahora bien, si nosotros tenemos entonces detalle de esto, veamos ciertas características demográficas. La mayoría de las cafeterías, como pueden observar aquí, están establecidas en zonas con niveles socioeconómicos altos. Aquí no tan alto, pero cercano a muchos centros de trabajo.
Aquí tampoco no tan alto, pero están en una zona muy central y pues encontramos muchos huecos donde podría entrar una cafetería, ¿no? Muy interesante. Ahora, si nosotros podemos analizar también el tema del transporte. ¿Por qué es importante analizar el transporte? A ver, siempre que tengamos cercanía con algún centro o con algunos centros de mucho trabajo en algún lugar con muchas escuelas, podemos tener una mayor probabilidad de tener una exposición mayor, que nos vean, que nos conozcan y que por lo tanto vayan. No solamente enfocándonos en la población de esta zona, sino en la potencial clientela que viene de otras zonas. Algo que me entra mucha curiosidad es que precisamente en esta zona, cercana de Avenida Ejido, es una fuente, es una zona de mucho transporte, es una zona muy conectada igual, no tiene un nivel socioeconómico tan alto, pero estaría interesante revisar por acá, ¿no? Por Avenida Ejido, probablemente podamos encontrar un punto interesante donde establecer algún local. Voy a suponer entonces que vamos a establecer nuestro negocio, nuestro lugar cerca de esta zona, ¿no? En Avenida Ejido, donde hemos podido identificar que no hay tan cerca, al menos a unos 500 metros o más, otra cafetería, que si nosotros evaluamos bien, hay cierta densidad económica, no tanto como en otras zonas, ¿cierto? Es como aquí y acá, pero sí hay cierta área de influencia de sensibilidades económicas acá y que si nosotros revisamos con detalle, hay varias escuelas. Por ejemplo, el colegio inglés, tenemos la escuela de karate, el centro universitario Justo Sierra. Si nosotros analizamos también un poco, esta no tanto, centros de trabajo, podríamos especificar que en esta zona se encuentra, por ejemplo, este despacho, podría agarrar cinta, bueno, aquí ya no agarraría de nuestro lado, agarraría más de este. Por ejemplo, el Ricardo Publicidad y Medios, tenemos esta otra de sucursal Acapulco de El Chedraui, asesoría contable y fiscal y servicios integrales, ¿no? Tenemos potencialmente esta zona donde establecer un local. Ahora, es importante mencionar y especificar, por supuesto, que todo el tema de analizar zonas potenciales lo hacemos, lo validamos, pero al final de cuentas necesitamos ver si hay un local disponible en esa zona, ¿no? ¿Cuál es la oferta de locales? Si nosotros podemos revisar y establecer si hay locales en esas zonas, tenemos que volver a analizar la zona y ver si exactamente ese punto en donde está el local que me están proponiendo, probablemente ahí sí tenga que analizar con más detalle la zona de nuevo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no tenemos una zona en particular. Voy a especificar, por ejemplo, acá, cerca de este, que pues como podemos observar está prácticamente al lado de la central de autobuses de Avenida Ejido. Si nosotros analizamos con detalle a 500 metros, por ejemplo, a la redonda aquí, no entra ninguna cafetería como competencia que pueda capturar mucho este dato. Por ejemplo, en este caso en particular, a 500 metros, que estamos suponiendo una caminata de aproximadamente unos 5 o 10 minutos máximo, estamos capturando una población total de 6.692 personas. Supongamos un ticket promedio, hay que ser sinceros, un ticket promedio de aproximadamente unos 200, tal vez hasta unos 250. Principalmente agarramos, por ejemplo, de género, pueden ser cualquiera, pero hay que agarrar específicamente adolescentes, adultos jóvenes y adultos, ¿no? Esta es la población objetivo. Podemos incrementar una tasa de captura, digamos que un 5% de las personas que vivan en esta zona en particular, que cumplan la característica de que sean adolescentes, adultos, jóvenes o adultos, que es principalmente nuestro cliente potencial. Precisamente esta es la potencial ganancia que tendríamos en esta zona, aproximadamente unos 55,050 pesos mensuales.
siempre y cuando mantengamos aproximadamente un ticket promedio de 250 pesos y una tasa de captura del 5%. 250 pesos es todavía una tasa, es un ticket promedio adecuado. Si nosotros tuviéramos cierto nivel de diferenciación, probablemente podríamos incrementar el ticket, aunque eso ocasionaría tal vez que la tasa de captura baje. Siempre tengamos en cuenta que mientras tengamos un producto relativamente barato, mayor es la tasa de captura que nosotros podemos establecer en una zona. Eso es pues precisamente el punto. Ahora, si nos damos cuenta, estamos suponiendo que capturamos personas en un radio de 500 metros. Si nosotros agarráramos tal vez un poco más, ya no sería tan creíble. Y adicional a esto, pues vemos que en realidad sobre el tema de trabajos, el único que está relativamente cerca es el despacho contable sin nombre, pero sí agarraríamos varias escuelas. Escuela secundaria, el Colegio MacGregor, Estudios Superiores Justo Sierra. Yo recomendaría tal vez hacer un perfil de estas escuelas, hacer alguna promoción o algo para llamar más la atención en esta zona y poder establecer algún acuerdo de algún descuento dependiendo de las escuelas que estén cerca de aquí. Estamos hablando de que respecto a la distribución de género y otras variables económicas, el 54% son mujeres. Tenemos de que aproximadamente 50 y 50 de población ocupada y no ocupada. Predominancia de adultos, veamos que sí hay también una concentración interesante de adultos mayores, principalmente niveles socioeconómicos C-D, es una zona con niveles socioeconómicos no tan altos. Entonces, en esta zona en particular, tal vez no convenga tanto establecer un costo de precios muy alto, enfocarnos más en vender barato a gran cantidad. Un ingreso promedio, distribución de gasto, principalmente respecto a tema de alimentación y transporte. Aquí no tenemos ninguna análisis de proximidad, que básicamente implica qué población de mi zona está capturando mi competencia, porque en esta zona no hay competencia. Tenemos un grado de marginación bajo, esto implica que no es una zona muy marginada, es bajo, no es demasiado bajo, pero entra dentro de lo viable en este sentido. Principalmente las principales carencias de la zona, personas con primaria no completa, servicios de salud e ingresos insuficientes, lo cual va muchísimo de la mano con lo que estuvimos diciendo de que pues hay que tener en consideración que esta zona en particular, tal vez debido a las características, tengamos que establecer una estrategia de precios bajos, un enfoque principalmente hacia estudiantes y tal vez algunos descuentos respecto a esto. Tratar de buscar un punto, no estamos considerando nada de las rentas ni de la corrida financiera, será necesario hacer una corrida financiera para poder contrastar estos puntos. Procederíamos a generar nuestro reporte. En este caso basta con especificar precisamente la zona. Nosotros tenemos la incorporación a un generador de reportes geoespaciales que ya se alimenta de la información de la zona en particular que nosotros analizamos. Se especifica la distancia, la dirección, latitud y longitud, las mismas características del resumen del área. Pasamos a la siguiente parte, que es el filtrado de negocios, específicamente de alimentos, bebidas, entretenimiento, cafeterías de café. Podemos encontrar que en esta zona no hay ninguna cafetería. Estamos hablando de los rangos de edad objetivo: adolescentes, adultos jóvenes y adultos. Ticket promedio de 250, suponiendo una tasa de captura del 5%. Esta opción está muy interesante. En algunos casos, cuando nosotros ya tenemos alguna planificación de los costos, de renta fija, de renta, bueno, de los gastos fijos y los gastos variables, el costo inicial, maquinaria, mobiliario y todo eso, podemos hacer la incorporación dentro de nuestro análisis de una corrida financiera.
En este caso, no vamos a hacer una corrida financiera. No tenemos o no contamos con ese análisis de costos-precios, pero pues hay que comentar que se puede agregar, ¿no? Dependiendo igual del potencial de ganancia que tengamos. En este caso, entonces, procederíamos a generar el reporte. Entonces, lo que nosotros generamos con nuestro reporte final es un análisis detallado y completo desde las características y puntuación de la zona en particular que analizamos, el análisis de zona y potencialmente las ganancias proyectadas de ingresos mensuales dependiendo de la población en la zona, el resumen geográfico, escuelas, análisis de centros de trabajo, de densidad económica, sector público, de marginación, como vimos, y la incorporación de un buyer persona, dependiendo de la zona que analizamos y de acuerdo a las características que encontramos, se generan dos propuestas de buyer persona, uno de género masculino y de otro de género femenino, y un análisis FODA, que ayuda a complementar precisamente las estrategias de negocios recomendados de la zona. Esto, pues particularmente integrado y potencializado con inteligencia artificial. Por último, tenemos nuestro reporte para exportar en formato PDF, generando y especificando todos los análisis que estuvimos relacionando y potenciarlos precisamente con inteligencia artificial para realizar un análisis específico sobre la viabilidad, el análisis sociodemográfico y de las características de la zona en particular que estamos analizando. Este reporte me permite concentrar toda la gama de información que estuvimos analizando, condensarla y prepararla en un breve escrito que nos va a ayudar a tomar nuestra mejor decisión. Esa es nuestra propuesta de valor en Data Smart Grid. Concentramos una gran cantidad de información, la procesamos, generamos análisis geoespaciales muy específicos a las zonas de interés de nuestros potenciales clientes y a partir de ahí generamos estudios de mercado sobre las características de la zona, te brindamos estrategias útiles, te brindamos un plan de acción a partir de un buyer persona y de un análisis FODA y todo a partir del análisis geoespacial. Espero que este video haya sido de tu agrado, espero que te haya sido muy informativo respecto al alcance de muchas herramientas con las cuales podemos contar y espero verte para otros videos. Hasta luego. Decide de una manera mucho más inteligente. Decide con Data Smart Grid.